Buenos días, espero que este vídeo salga bien y sirva para introducir el capítulo 2 del libro que estamos trabajando este año de Martin Buber, El eclipse de Dios. Este capítulo 2, que ya comenzamos a trabajar en el aula, se denomina Religión y Realidad. Y en él, Buber, a través de un recorrido filosófico bastante profundo y que a lo mejor cuesta una lectura rápida de entender, sobre todo porque no habéis visto todavía en Historia de la Filosofía algunos de los autores a los que hace mención aquí Buber, pues en este capítulo Buber protesta contra lo que tanto en filosofía como también en una parte de la teología se ha llamado la muerte de Dios en la Edad Moderna, ¿no? Una postura que lo que lleva a decir es que hay que callarse sobre Dios, que no se debe decir nada sobre Dios porque Dios no tiene nada que decir, que lo único que cabe es el silencio, y eso en teología. Y en filosofía pues se traduce en un giro antropológico que empieza Feuerbach con la secularización y que viene a decir que es el momento del hombre en el que el hombre tiene que tenerlo todo, recuperando lo que el mismo hombre había puesto en Dios, ¿no? En el fondo, el hombre, con el avance del saber, con la maduración, con el progreso, con ese culminar el proyecto ilustrado de lo que es la auténtica ciencia y la auténtica razón, lo que llegaría a hacer es descubrir que él es el centro y de poder prescindir de Dios, ¿no? Es lo que se llama la muerte de Dios, ¿no? Bien, pues aquí en este capítulo aparece la idea central que de hecho da título a todo el libro, que es que esta muerte de Dios no es tal, porque en el fondo lo único que se ha producido es un eclipse, porque el hombre se ha puesto, como en los planetas, el hombre se ha puesto con sus nuevas formas de pensar en medio. Pero Dios sigue en el fondo estando ahí detrás y antes o después el eclipse cesará. Bien, esta es la idea central del capítulo que ya habíamos empezado a leer, ¿no? Y que, bueno, la acusación de esos hombres que sostienen, los secularizadores, sostienen que Dios ha muerto, ¿no? En el fondo lo que están como pretendiendo, ¿no?, es mostrar que Dios es un producto del hombre, ¿no? Entonces, por eso, al final, el hombre, alcanzado ya el conocimiento puro, debe reconocer que todo pretendido coloquio, es decir, encuentro real con Dios como un tú, todo coloquio con lo divino, en realidad es solo un soliloquio o una conversación sobre los estratos del ser, algo que está dentro del hombre, que en el fondo pues no tiene más realidad, ¿no?, que la que tiene un concepto en nuestra mente, ¿no? Bien, esto ya lo habíamos trabajado en clase, ¿no?, mostrando también la relación que esto tiene con la capacidad del hombre para capturar lo divino, como nuestra inteligencia y nuestra capacidad de experimentar lo absoluto es siempre limitada, ¿no?, porque somos seres humanos, ¿no? Y bien, pues el primer paso que aparece en este camino va a ser el de su amigo en el sentido de que, como él es de origen judío, Benito Spinoza, o Baruch Spinoza, como se llamó este sefardí, hijo de antiguos sefardíes afincados en la península ibérica, pero ya en los Países Bajos, ¿no? Como hace una lectura de Spinoza, que es uno de los filósofos de raíz racionalista, que tiene ese Deus sibi natura, Dios o la naturaleza. Dios es la naturaleza es lo divino, pero hace una lectura positiva, ¿no?, porque en el fondo ese Spinoza estaría abierto a un encuentro con Dios a través de lo que es el amor, ¿no? Se llegaría a tener, sin caer en una absoluta abstracción conceptual, se llegaría a tener un encuentro con Dios en la realidad de Dios, ¿no?, porque hay un amor de Dios, ¿no? Ese amor a Dios es como el amor de Dios por sí mismo, hecho realidad, ¿no? Son un poco las palabras que van reflejando ya en la página 18 la idea central de Spinoza, ¿no? Bien, pues tras exponer el pensamiento de Spinoza, y para eso ya me remito al trabajo que hemos realizado en el aula anteriormente, va a pasar en el punto 3 del capítulo, donde el primer párrafo lo dedica todavía a Spinoza, ¿no? Y en esa clave lingüística que ya también conocemos de el antropomorfismo que mantiene la realidad
y que tiene que estar compensada con la abstracción de la idea, todo eso que vimos en el capítulo anterior, pues ya una vez visto Spinoza, Buber va a meterse con otro de los filósofos ilustrados de envergadura y que marcan el pensamiento de nuestro tiempo, que es Kant, ¿no? ¿Cuál es la idea central de Kant, que aquí destaca Buber respecto a la idea de Dios y si es posible un encuentro con la realidad de Dios, con un Dios real, un Dios de carne y hueso, un Dios que sea un tú? Pues en el fondo Buber hace una acusación a Kant. La acusación es que ha reducido a Dios a una condición de posibilidad del orden moral. Dios es la fuente de toda obligación moral, ¿no? Esto lo tenemos aquí, ¿no? Dios no es una condición externa, sino una condición moral dentro de nosotros, ¿no? Aunque él no se detuvo ahí, ¿no? Y aquí Buber sí reconoce la parte de verdad que hay. Esto lo hemos visto también en Ética, ¿no? Al comentar la postura moral del formalismo kantiano, ¿no? Él capta la experiencia ética, ¿no? El carácter absoluto, incondicionado de lo moral, que no puede pertenecer a algo que se explica solo por el sujeto, pero que dentro del sujeto, inmanente al sujeto, hace referencia a un absoluto que lo supera, ¿no? Es ese Dios inmanente que da un carácter absoluto al imperativo moral y que lo hace posible y lo justifica, ¿no? Pero aunque llega ahí y reconoce la parte positiva que hay en Kant, Buber en el fondo se queda, ¿no?, en ese satisfacer, ¿no?, el postulado de la razón práctica, ¿no?, que permita superar esa contradicción entre un imperativo incondicional y toda justificación condicional, ¿no? Buber tiene un punto aquí un tanto que yo creo que no es del todo justo con Kant, ¿no? Cuando señala que, porque es verdad que Kant lo hace, pero no creo que se quede ahí. Kant llega, ¿cómo decirlo? Llega más lejos. Igual que él hace una lectura muy positiva de su amigo Spinoza, aquí la lectura de Kant que hace es demasiado crítica, ¿no? Porque sí es cierto que en el fondo Kant pues también acude para solucionar esa contradicción entre cómo un hombre individual puede tener un imperativo absoluto al papel que tiene la sociedad humana, ¿no? Pero Kant está abierto realmente a Dios. O sea, Dios aparece en la razón práctica como una condición de posibilidad sin la cual no se explica el orden moral, ni la experiencia moral, ni la sociedad, ni nada, ¿no? Y llega a tocar la realidad de Dios. Otra cosa es que sea una realidad de Dios que mi concepto, la metafísica, que ha sido criticada y demolida por Kant en la crítica de la razón pura, pues no llega a poder conceptuar, no llega a tocar su verdad, está más allá de lo fenoménico, está en lo nouménico, es una idea, ¿no? Dios para la razón es una de las tres ideas, es la idea cumbre, ¿no?, junto al alma y al mundo, en la cual se sintetiza todo. Bueno, el hecho es que en el fondo Kant, con todas sus virtudes, pues reduciría a Dios a algo inmanente, ¿no?, a algo que en el fondo pues no se puede hablar con él como con un tú. No hay una realidad de un encuentro, ¿no? Suena un poco difícil, me imagino, todo esto de Kant, pero bueno, yo creo que si leéis el texto con despacito y lo comparáis con lo que hemos visto en Ética de Kant y demás, y ya lo trabajasteis para el examen parcial, que no salió nada mal, pues yo creo que merece la pena aquí darle un poquito de vueltas, ¿no? El apartado cuarto de este capítulo, Buber se va a los poskantianos y en él aparece, como no podía ser de otra manera, el gran Hegel, ¿no? Hegel, ¿no? Hegel es la cumbre del proyecto ilustrado, de la razón absoluta, ¿no? Y en Hegel, ya desde el primer momento, ¿no?, muestra cómo hay una gran diferencia incluso con otros pensadores que son racionalistas y que dan una importancia muy grande a todo el tema de las ideas y de la abstracción, ¿no?, como pueden ser Platón, Plotino y Descartes, ¿no? ¿Qué es lo que señala aquí, no? Es que ya, salvo en la juventud todavía religiosa de Hegel,
ya lo que dice de Dios ya no tiene nada que ver con nuestra existencia cotidiana, ¿no? Dios es lo único real. Dios absorbe toda la realidad, ¿no? En Hegel nos encontramos con lo que es la abstracción radical, ¿no? Aquí ya no hay un yo y un tú, solamente hay Dios, Dios idea, Dios abstracto, ¿no? Y es verdad que él recogerá la idea del amor de Spinoza, pero al final la desfigura, ¿no? Porque es verdad que el amor de Dios se refleja en el amor mío del hombre concreto, pero en el fondo yo no importo, yo no soy nada, yo soy solo un momento, a diferencia de Spinoza, que todavía mantenía esa diferencia entre el Dios y el tú humano, aunque no llegase del todo al corazón del encuentro, ¿no? Aquí ya no es como en Spinoza, ya ese salto se ha eliminado. Ahora Dios absorbe al tú humano como un momentito que se disuelve dentro de su necesidad de ir deviniendo por la dialéctica fuera de sí lo que él no es esa dialéctica negativa por la cual todo lo grande de Dios pues se va saliendo, ¿no? Y también lo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es la cruz? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el amor del hombre? Pues una manifestación de lo que es Dios, ¿no? Y por eso el encuentro concreto de Dios, ¿no? Y la contradicción, como está documentado en la existencia humana, queda relegado al dominio de la ficción, ¿no? No es real. Cuando pensamos que hablamos con Dios, no es real, es Dios hablando consigo mismo, dando de sí mismo, y yo soy, pues eso, una fase de ese camino de Dios, ¿no? Y esto, pues bueno, la astucia de la razón, esa herramienta del proceso hegeliano es la que me hace creer que, sin embargo, yo soy libre, yo soy real, ¿no? Pero en el fondo es una trampa, ¿no? Es Dios movilizándose a sí mismo, ¿no? Es solo Dios, a costa de que el hombre no sea nada, ¿no? Y por eso, en el fondo, en este racionalismo máximo, ¿no? Hay una aniquilación de la auténtica religión, ¿no? Por eso esta frase es muy bonita, ¿no? Hegel, que quería preservar la religión, renovando sus formas, corrige la religión revelada, Offenbarte, y la transforma en Offenbare, en manifestación. En manifestación. Ya no hay misterio, ya no hay realidad, ya nada hay misterioso acerca de Dios. Todo es una razón que se va expresando a sí misma a lo largo de la historia, ¿no? Claro, este Dios es un Dios terrible, ¿no? Yo creo que ninguno de vosotros queréis un Dios así, ¿no? Un Dios que es absolutamente controlador, es prácticamente el Dios de Parménides convertido, el ser de Parménides convertido en algo absoluto, ¿no? Y es el que, lógicamente, va a propiciar ya desde, pues como muy bien hacen esta nota no dejéis de leerla, es muy interesante. La muerte de Dios, como aparece ya anticipada en unas palabras de Hegel, ¿no? El mismo Dios está muerto, y en qué sentido se explica esto, la frase de Pascal que está detrás, el Dios perdido, y cómo Heidegger lo pone en conexión con la frase de Nietzsche, ¿no? Bien, pues ante esta situación en la que en el fondo queda un vacío para el hombre en su existencia, ¿no? Un Dios que está allí arriba, ¿no? Arriba, en las ideas, ¿no? Pues en medio de esto, lo que nos encontramos es con una reacción que intenta buscar a Dios. Y eso es lo que va a hacer comentando dos posturas en este punto 5, ¿no? Este punto 5 del capítulo aborda la postura de Bergson. Bergson es un premio Nobel de literatura, escribe muy bien, un hombre que empieza a ser creyente, también de origen judío. Es el filósofo de la vida, del elán vital, de la fuerza evolutiva, ¿no? Detrás de la cual está el espíritu que es también algo divino, ¿no? E intenta un poco como meter en el mundo, meter en la historia el peso de lo divino, ¿no? Me puedo encontrar aquí, en este momento, aquí, ahora, ¿no? En mi vida puedo reconocer la fuerza del impulso vital, en el fondo la fuerza del espíritu, la fuerza de lo divino. Es verdad que lo estudiaréis con Alfonso en historia, ¿no? Que es verdad que Bergson no logra con sus expresiones a veces diferenciar bien
naturaleza y Dios, el impulso vital evolutivo y el papel trascendente de Dios. Yo creo que no lo hace intencionadamente, pero bueno, eso lo estudiaréis más a fondo en historia, ¿no? Aquí el asunto es que este esfuerzo que hace Bergson a Buber le parece insuficiente, ¿no? Porque en el fondo limitar a Dios a una función productora también es eliminarlo del mundo, ¿no? El otro intento, y este es mucho más interesante, ¿no?, es el de Heidegger. Heidegger, que ya nos salió en antropología el año pasado y os saldrá, me imagino, al final de este curso, ¿no? Heidegger y dice muchas cosas, no voy a detenerme en todas, pero en el texto, cuando está hablando de la muerte de Dios, aparece esta frase, ¿no?, que Heidegger dice con mucha profundidad, ¿no? El asesinato significa, lo pueden leer ahí, el asesinato significa la eliminación por parte del hombre del mundo suprasensual de existencia propia. ¿Qué es este mundo suprasensual de existencia propia? Es el mundo de lo trascendente, el mundo que la metafísica clásica descubría como algo real, ese mundo donde, entre otras cosas, está Dios, ¿no? Claro, ¿qué es lo que desaparece cuando él, con su crítica por sus caminos fenomenológicos peculiares en ser y tiempo, hace de la metafísica con ese, recordad en antropología lo que veíamos de la diferencia, podéis consultarlo si queréis en los apuntes, ¿no?, la diferencia ontológica, ¿no?, la diferencia entre el ser y los entes, ¿no?, y como él no quería dar el salto a la diferencia teológica, ¿no?, y se quedaba solo ahí. Y en el fondo con eso lo único que conseguía es al final eliminar el mundo como creación y en el fondo caer en Hegel de nuevo, sin querer, pero caía en Hegel de nuevo, ¿no? Bueno, cuando él, con su ontología propia de ser y tiempo, elimina el mundo suprasensual de existencia propia, cree que ha eliminado a Dios y los dioses, ¿no? Aunque curiosamente en su segundo camino, cuando va de la mano, por ejemplo, de Hölderlin, el poeta, el literato, pues él ve que bueno, que puede haber, aunque es un tanto ambiguo, ¿no?, un regreso de los dioses, ¿no? Pero bueno, para producirse un encuentro verdadero, como una manifestación del ser que él habría despejado. De todas maneras, aquí el tema no está claro. En Heidegger y Buber simplemente lo enuncia y se da cuenta de la insuficiencia, ¿no? Dice, bueno, ha abierto esto, ¿no?, pero no está resuelto, ¿no? Y en el fondo el camino es abrirse, no simplemente al más elevado de los dioses, sino a un plano nuevo, aquel que los dioses mismos adoran como su Dios, ¿no? Es la trascendencia de las trascendencias, ¿no? Pero hay sitio para un encuentro con la realidad de Dios, un Dios con un tú. Bueno, hasta aquí nos ha llevado el recorrido por estos filósofos, no son pocos, los que ha tratado, y lo hace con bastante certeza, ¿no? Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, Bergson, Heidegger, ¿no? Son grandes pensadores todos ellos, ¿no? Y de refilón ha hecho sus menciones a Platón, a Plotino, a Descartes. Hay una comprensión profunda aquí del camino filosófico de la modernidad, con una valoración positiva también del pensamiento clásico a favor de un encuentro con lo divino que a mí me agrada mucho, ¿no? Y que además reconoce que el Dios de los filósofos clásicos es muy distinto del Dios de los filósofos modernos, ¿no? El Dios de los filósofos modernos es un Dios concepto, el Dios de los filósofos clásicos es un Dios con el que se busca amar, con el que se busca encuentro, con el que se busca unión, ¿no? Comunión, ¿no? Bien, pues llega el momento de concluir con el punto 6, ¿no?, que es donde, en el fondo, desde la experiencia, desde lo que es el tú, ¿no?, manifiesta cómo lo que se ha producido es el eclipse de Dios, de la hora histórica que nos toca. Un eclipse de Dios en esta hora histórica, ¿no? Y que, bueno, pues podemos esperar que vuelva a aparecer, ¿no? Bien, aquí el final es muy bonito, ¿no? Y podremos eliminar
suprimir el nombre de Dios si queremos, porque demos muerte al nombre de Dios no significa que Dios haya muerto, ¿no? Si no existe ya un Dios del hombre, pese a ello, aquel a quien el nombre indica vive en la luz de su eternidad. Y él, pues desde ahí puede ocuparse de nosotros y puede intentar abrirse camino, ¿no? Acaba con una misteriosa alusión a el unicornio, la leyenda judía del unicornio, que creo que aparecía en una Mishnah, el sacrificio del unicornio, ¿no? En la noche del eclipse, ¿no? Ese unicornio, luego la tradición cristiana, a lo que yo he podido averiguar, lo identifica también con Cristo. No sé, en el fondo es un párrafo misterioso. Si alguno de vosotros logra descifrar bien lo que significa esta mención aquí al final de este capítulo, que me lo ponga en el trabajo, que se lo tendré muy en cuenta, porque realmente es un punto sugerente y difícil. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os sirva para leer este apasionante capítulo y difícil, pero ya se sabe que sin esfuerzo no hay recompensa, que os sirva y que os sirva también pues en estos momentos en que también parece que Dios se ha eclipsado, pues para pensar que detrás, de alguna manera, Dios con su amor y su misericordia está hablando de tú a tú al corazón de cada hombre.